La Revolución Francesa inicia en 1789. El pueblo básicamente cansados por la hambruna que estaban viviendo. En Francia el pan básicamente era la base de toda la dieta alimenticia y lamentablemente las malas decisiones de Luis XVI y de su esposa María Antonieta habían hecho que económicamente Francia esté muy mal. Incluido a esto se les juntó una época de plagas, perdón, y sequía, lo que hizo que el pan aumente enormemente su costo. Y los reyes, como mencionaba, en vez de tomar mejores decisiones como para calmar al pueblo, lo que hacían eran tal cual como ustedes vieron ahí, banquetes donde literalmente se botaba comida, se preparaba a diario un montón de comida y al no ser consumida, no es que ni siquiera la regalaban, sino que literalmente la botaban y esto terminó exacerbando al pueblo francés, lo que terminó, como muy bien ahí mencionaban, con la época del terror, donde literalmente tanto a niños, mujeres, hombres, absolutamente a cualquier persona que esté dentro de la aristocracia, le cortaban la cabeza en la guillotina. Entonces, después de todo este convulso contexto que ocurre, básicamente empieza a formarse los gobiernos como son en la actualidad. Francia se puede hablar que es de las primeras democracias tal cual que existen en el mundo y por eso es lo que decía que es un evento muy, muy importante a nivel mundial, porque esta revolución francesa es lo que termina provocando o generando la inspiración necesaria en América Latina para que de igual forma nosotros nos independicemos de la colonia, perdón, española, portuguesa e inglesa y que básicamente ya consigamos nuestra identidad y nuestra independencia. Entonces, dentro de este contexto de revoluciones, surge esta idea o este cuestionamiento de por qué creer que alguien tiene que ser más que alguien a nivel social. Se mencionaba, por ejemplo, que los reyes tenían ese poder porque eran los enviados de Dios. Se supone que los reyes eran la representación de Dios en la tierra, pero ya empieza aquí a surgir el pensamiento un poquito más científico y las personas comienzan a cuestionarse. Si Dios mandara un representante, por así decirlo, a la tierra, ¿sería tan injusto? ¿Pensaría solo en esta persona? Y comienzan a llegar a la deducción de que no, de que lo más adecuado, por así decirlo, para que se pueda mandar o se pueda direccionar en un país es tener en cuenta la opinión de todos. Todos somos iguales, por ende nuestras opiniones valen iguales y comienza a establecerse lo que es la base de los derechos humanos. Uno de los principales elementos es el principio de igualdad, lo que había mencionado, que todos debemos valer lo mismo ante la ley, ante el gobierno, ante la sociedad, y distintamente de nuestra religión, nuestra etnia, nuestra cultura o nuestros recursos económicos. Entonces, con eso surge la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, que es básicamente un preproyecto, por así decirlo, a lo que fue la Declaración de los Derechos Universales. Y en ese contexto, Francia básicamente se convierte en la primer democracia de toda Europa y como mencionaba, se convierte en la luz para Latinoamérica de alcanzar su anhelada libertad. Pero en este contexto o en esta situación, quienes mayoritariamente intervinieron, aunque parezca, por así decirlo, algo no lógico, fueron las mujeres. Las mujeres fueron un punto de vital importancia para que Francia haya alcanzado su libertad. Básicamente, las mujeres de igual forma estaban cansadas en ese contexto de que hayan siempre sido relegadas a roles domésticos y en este sentido, mientras los hombres luchaban tal cual con otros frentes, porque al resto de reinados no les convenía que se vayan sublevando en Francia, porque obviamente los rumores iban a correr y sabían que si ellos permitían que Francia se quede sin rey, muy probablemente a futuro a ellos les iba a pasar lo mismo que le pasó a Luis XVI y a Catalina, perdón, no a Catalina, a María Antonieta, que les cortaron la cabeza. Entonces, Francia vivió una época de mucha guerra y en este caso las mujeres fueron quienes tomaron internamente el control del país para que se pueda dar con éxito esta revolución. Pero
Lamentablemente, para las mujeres las consecuencias o los tributos no fueron iguales. En el caso de los hombres se estableció, como mencionaba, la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, pero las mujeres no fueron tomadas en cuenta en absolutamente nada. Entonces las mujeres enojadas por esta situación empiezan, por así decirlo de nuevo, a generar revueltas y básicamente, por así decirlo, como para que dejen de molestar o para que se sientan que fueron parte de, surge muchos años después la Declaración de los Derechos de la Mujer, pero que realmente no tuvo ningún impacto dentro de la sociedad francesa. La mujer, en este caso, ya a nivel de la realidad o a nivel de la vida cotidiana, vivió todavía marginada, por así decirlo, del contexto político, del contexto educativo, simplemente se estableció, por así decirlo, esta declaración como para que las mujeres dejaran de pedir por sus derechos. Esta constitución o esta declaración de la mujer y la ciudadana sale en 1791, impulsada por Olympe de Joules, pero como mencionaba, realmente no tuvo ningún cambio dentro de la vida diaria de las mujeres francesas. Pero esta declaración lo que sí provocó fue que se comiencen con los debates sobre los derechos de la mujer, sobre si existe igualdad, equidad de género, sobre por qué la mujer debe ser relegada a X contextos o roles, de igual forma por qué el hombre debe ser eh, relegado a X tipos de contextos. Entonces, ese es el principal logro que se da, por así decirlo, dentro de los derechos humanos en el contexto de la Revolución Francesa. Primero, es que surge la prebase de lo que sería la Declaración de los Derechos del Ciudadano y de igual forma lo que surge es que genera los debates necesarios para que en un futuro surja el feminismo y con ello las mujeres puedan de igual forma gozar de los mismos derechos del hombre. Ahí diría que entender mucho la época, el que si les hubiese dado el derecho a las mujeres hubiese sido bastante iluso, por así decirlo, que pueda ocurrir, porque realmente era una época donde no se pensaba ni siquiera en la posibilidad de que la mujer tenga voz, que tenga voto, que tenga derecho a algo. Entonces, lo que sí cementó fue estos diálogos que se empezaron a dar, de igual forma las ideas de que la mujer también puede relevarse, y es a partir de Olympique de Joules que se genera este cambio eh, que a posterior daría el surgimiento del feminismo y, como mencionaba, con ello el cumplimiento de los derechos de las mujeres en el sentido de igualdad y de equidad de género. Entonces, para finalizar, la integración de los derechos de la mujer, que es el tema que revisamos el día de hoy, se puede mencionar que inicia con la Revolución Francesa, la cual inicia en 1789. Si bien es cierto, las mujeres aquí no consiguen establecer sus derechos, sí sentó las bases de los diálogos para que ellas a futuro puedan conseguir estos derechos que sean reconocidos a nivel internacional y básicamente es lo que a futuro termina generando el contexto de los derechos humanos bajo el principio de igualdad, lo que les mencionaba, donde todas las personas tienen un mismo valor, por así decirlo, y nadie puede estar por encima de nadie en ningún sentido. Eh, la Revolución Francesa simplemente planteó las bases para conseguir eso. Repito, no consiguió la igualdad entre hombres y mujeres o no consiguió establecer los derechos de las mujeres, pero sí sentó las bases de los mecanismos de diálogo. Así que eso en cuanto al día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Ya. Si no, no existe ninguna pregunta o duda, pueden empezar a resolver el cuestionario.